proceso de digitalización que inicialmente comienza en el área económica, que luego se pasa al área comercial, pero que luego poco a poco, justamente en desarrollar esas relaciones comerciales, económicas y de inversiones, los países se dan cuenta de que eh, entra directamente en materia de política, de estrategia, de las estrategias de política exterior. Por tanto, la diplomacia, que es un instrumento de la política exterior, se ve afectada con estos nuevos cambios, ¿no? Con todo este nuevo proceso de la digitalización impulsada por las grandes empresas tecnológicas principalmente, ¿no? Por tanto, hay una diferenciación realmente conceptual en término académico. No es lo mismo decir diplomacia digital a decir diplomacia en la era de la tecnología digital, ¿no? Porque si hablamos de diplomacia en la era de la era digital, realmente encontramos a dos nuevos conceptos que han ido cobrando cada vez más espacio, no solamente en la esfera de la gobernanza global, en la esfera del sistema internacional, sino porque también los países han ido desarrollando y adaptando sus prioridades, sus estrategias de política exterior a estos dos campos que son llamados ciberdiplomacia, por el ciberespacio, y la tecnomacia, como veremos, por las relaciones con las big tech companies, ¿no? Por tanto, cuando nos referimos a todos estos procesos, realmente podemos comprobar que los estados-nación en la actual gobernanza global ya no solamente es una gobernanza global, donde veremos que hay múltiples actores y múltiples niveles, sino que hay una gobernanza tecnológica que se está desarrollando donde realmente las big tech companies son los nuevos actores. Cuando se habla de diplomacia digital, en realidad se hablaba en el uso de las herramientas que estaban utilizando o que comienzan a utilizar los servicios exteriores, sobre todo en la atención al servicio del ciudadano en el exterior, es decir, en asuntos consulares. Inicialmente se comenzaron a utilizar las plataformas para poder comunicar las actividades culturales que hacía una embajada, como por ejemplo el Día Nacional, o si querían hacer algún evento, algún concierto, o comunicar si había, por ejemplo, algún proceso de elecciones, eh, o cualquier tipo de aviso que la embajada, y concretamente, sobre todo las secciones consulares, son los que comienzan a utilizarlo, ¿no? Entonces, el uso de las redes sociales, sobre todo, se comienza a asociar a ese término que se habla, que se suele llamar diplomacia digital, que por otro lado también comienzan a utilizarlo los organismos, ¿no? Ahí, por ejemplo, tiene que ver Twitter, X, Facebook o Meta, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, a ese tipo de comunicación, es decir, cuando los servicios exteriores comienzan a utilizar las plataformas digitales, es a lo que se le suele llamar diplomacia digital. Sin embargo, diplomacia en la era digital es un concepto mucho más amplio. Se refiere a cómo la política exterior, en este caso la diplomacia, se está transformando, ¿no? Cómo se ha transformado el ecosistema diplomático justamente tratando ya no solamente de utilizar las herramientas y adaptarse a ese mundo nuevo que interactúa a través del ciberespacio, sino que se incluye también los temas de la regulación del ciberespacio, conceptos como soberanía digital, ciberseguridad, desinformación, impacto de las tecnologías emergentes y disruptivas en la política exterior y, por tanto, en la práctica diplomática. Y ahí es donde nacen dos nuevos conceptos, que es el concepto de ciberdiplomacia y el de tecdiplomacia. El concepto de ciberdiplomacia se define o existe un consenso en la academia a definirla como una rama de la diplomacia que se centra en los asuntos relacionados con el ciberespacio. También otra acotación, porque muchas veces la gente suele confundir ciberespacio o asociar ciberespacio con el Internet. Yo suelo hacer el símil en que no, el ciberespacio es como el mar y el Internet es el barco en el cual navegamos por ese mar, ¿no? Por tanto, el ciberespacio es algo mucho más complejo, ¿no? En términos geopolíticos, Mackinder
al inicio del siglo del 1900 hablaba que quien controlara la región eurasiática, el centro de Eurasia, que era la isla Mundo, iba a controlar el mundo, ¿no? 100 años después, podríamos decir que la lucha no va por cubrir o por conquistar espacios físicos, espacios geográficos, porque existe ahora un espacio no geográfico, que es el ciberespacio, y que en realidad quien gobierna el ciberespacio realmente tendrá el dominio no solamente del orden internacional, por tanto, controlar el sistema internacional, sino marcar el paso de los asuntos de la agenda global, ¿no? Por tanto, la ciberdiplomacia busca cubrir, promover una cooperación internacional para que los estados, y esto todavía desde una visión de los estados, al ver el creciente auge y el desarrollo del Internet, comienzan a ver los primeros ciberataques, ¿no? Comienzan a ver las primeras estafas a través del ciberespacio, y entonces los estados buscan crear normas internacionales entre naciones, ¿no? Luego explicaré por qué redundo en el término internaciones, eh, para poder regular el comportamiento del Estado en el ciberespacio, ¿no? Buscan proteger las infraestructuras críticas y sobre todo en el marco de la defensa y la seguridad nacional. Por tanto, la ciberdiplomacia es la aplicación de la diplomacia a los problemas políticos y geopolíticos que surgen en el ciberespacio. Claro, eso nos lleva a una pregunta. ¿Quién regula el ciberespacio? Y eso nos llevaría a una segunda pregunta, que es, ¿sirve el derecho internacional actual como marco normativo para regular el ciberespacio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las empresas son los sujetos del derecho internacional. De hecho, hay algunos autores que hablan que las empresas multinacionales son esos actores internacionales, pero no sujetos de derecho internacional, y eso se debe a que su capacidad jurídica depende siempre del Estado, donde están constituidas, del marco legal que regula su actividad internacional, ¿no? Por supuesto, hay debate sobre esta definición y sobre esas posturas, y así, por ejemplo, podemos encontrar a académicos como Dugar o Cassis que hablan sobre o aclaran que los sujetos plenos son los estados y las organizaciones internacionales, los individuos y las empresas pueden ser responsables o actores, pero no sujetos plenos. Por tanto, el querer crear o regular el ciberespacio con las actuales normas del derecho internacional, que como su propio nombre lo indica, es un derecho para regular las relaciones entre naciones, realmente nos es insuficiente, ¿no? Por tanto, podríamos decir que los estados aplican el derecho internacional como instrumento para buscar una regulación del ciberespacio, y ahí encontramos un primer gran intento que se hizo hace ya 25 años, o en este caso 24 años, que es la Convención de Budapest, que justamente era un esfuerzo por parte de los estados-nación por tratar de crear un primer tratado entre naciones para abordar los desafíos que estaban dando los delitos informáticos, ¿no? El objetivo principal del Convenio de Budapest era combatir la ciberdelincuencia mediante la cooperación entre países. Pero como veremos, esto ha sido insuficiente, porque lo que hay que regular son los actores que realmente son los que regulan el ciberespacio, a los cuales son las Big Tech Companies, que nos referiremos más adelante, ¿no? Este convenio de Budapest estableció normas para investigar delitos como fraude, acceso ilegal a sistemas y distribución de malware, promueve la cooperación internacional y la asistencia legal entre estados, además de buscar armonizar las leyes nacionales para enfrentar amenazas cibernéticas de manera efectiva. En este mismo marco, las propias Naciones Unidas crea dos grupos especializados, el grupo de expertos gubernamentales y un grupo de trabajo abierto, que son los primeros mecanismos en el marco de Naciones Unidas que buscaban justamente debatir sobre seguridad cibernética,
y Naciones Unidas, al ser ese gran organismo paraguas, se buscaba que sea esa gran plataforma de consenso para poder solventar, establecer normas técnicas y legales, promover ese diálogo político y diplomático para que haya una cooperación y una transparencia respecto al ciberespacio. Eh, bueno, eh, como ustedes saben, en la década de los 80 es cuando se origina, digamos, o cuando también hay un consenso en la academia en establecer el concepto de ciberespacio. Gibson es quien acuña el término de ciberespacio en su novela Neuromancer. Gibson emplea este término para referirse a un espacio virtual de intercambio de información y comunicación accesible a todas las computadoras. Ese es este concepto el que inspira a tecnólogos y teóricos a concebir la realidad digital como un entorno social interactivo. El desarrollo y evolución de este ciberespacio se construye justamente con los avances que se van desarrollando o que se van produciendo con nuevas tecnologías emergentes, y ahí encontramos ARPANET, por ejemplo, o Bing Surf, o incluso la creación de las tres W, ¿no? Por tanto, vemos cómo en la década de los 90 el ciberespacio se expande rápidamente gracias al uso que comenzamos a utilizar a nivel global, el Internet, ¿no? Las redes sociales, la propia telefonía móvil, eso lo masifica y amplifica justamente todo este intercambio de información, ¿no? Por tanto, nacen las Big Tech Companies como nuevos actores geopolíticos en el orden mundial, dado que son ellas las que crean las tecnologías emergentes y las tecnologías disruptivas, que también muchas veces hay una confusión con eso, pero son dos conceptos distintos. No es lo mismo una tecnología emergente que una tecnología disruptiva, ¿no? Por tanto, vemos cómo el sistema internacional, entre comillas, entre naciones, por eso pongo un guión ahí, eh, cambia de manera conceptual. En esta primera foto, en la parte superior, pueden ver, este es el Congreso de Westfalia, donde es el primer congreso diplomático, como ustedes saben, es el Congreso de la Paz entre católicos y protestantes, pero pasas a la historia de las relaciones internacionales a ser ese primer congreso diplomático donde, por ejemplo, se introducen conceptos como la soberanía y es donde se comienza a utilizar también el concepto de Estado-nación, ¿no? Esto, Estado-nación, es lo que da origen al sistema entre naciones, ¿no? Y esto se produce y hasta o dura, eh, para mí, hasta la década de 1950, cuando aparece esa otra foto que es cuando se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. ¿Por qué? Porque con la integración europea se crea una nueva etapa de las relaciones internacionales, porque como ustedes saben, los estados que deciden iniciar un proceso de integración ceden competencias a un órgano supranacional, ¿no? Y entonces eso hace que el sistema entre naciones ya no es exclusivo por parte de los estados-naciones, sino que comienzan a compartir con los organismos de integración regional, que también comienzan a desarrollar políticas de desarrollo y también comienzan a desarrollar una acción exterior, ¿no? A eso se suma que al final de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes bien saben, se crean también los organismos internacionales. Por tanto, vemos como entre la década entonces de los 50, 60, 70, ese sistema internacional ya no es un sistema entre naciones, sino un sistema compartido entre Estados-nación, organismos de integración regional y organismos internacionales. Pero en la década de los 80 y los 90 nacen otros actores que también comienzan a participar en el escenario internacional, como es el caso de la sociedad civil, las ONGs y fundaciones internacionales, ¿no? Entendemos
una Amnistía Internacional, un Greenpeace, ¿no? Estas grandes ONGs y fundaciones que, como todos saben, también tienen una incidencia en la vida política y en la creación de normas y, por tanto, en la política de desarrollo de los países, ¿no? Y vemos entonces cómo los países comienzan a tener una serie de un efecto de spillover de normas que ya no nacen solamente en sus parlamentos a nivel nacional, sino que vienen o de procesos de organismos de integración regional a los cuales son parte, o de los organismos internacionales, a través de nuevas normas que son impulsadas por nuevos actores de la sociedad civil, como son las ONGs y las fundaciones, ¿no? Claro, esto hasta la década de finales de los 90 y 2000, cuando justamente surgen estas otras actores, ¿no? Que son estos logos que, como ustedes pueden ver, son principalmente Big Tech Companies estadounidenses y chinas, ¿no? ¿Y por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, a datos del 2024, todavía no acabamos el 2025, eh, tomamos el capital el acumulado solamente de las tres principales Big Tech Companies, que es Microsoft, Apple y Nvidia, la suma de su capital es superior al Producto Bruto de Alemania y Francia, ¿no? Si en el caso de la Unión Europea, que nosotros siempre decimos que Alemania y Francia son los motores de la economía, pues entonces podemos ver que justamente tres grandes empresas son superiores a las dos grandes economías de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, se convierten de facto en los nuevos actores geopolíticos, y por eso que es más propio hablar de una gobernanza global que de un sistema internacional, y hay que definir en que la gobernanza además es a multiactores y a multinivel, ¿no? Ante esta realidad, Dinamarca en el 2017 presenta en su estrategia de política exterior y de seguridad tres nuevos conceptos que revolucionan las relaciones internacionales y que de hecho marca un hito, una nueva etapa en la historia de la misma. Antes de presentar sus conceptos, el Ministerio de Asuntos Exteriores danés reflexiona el auge y la rapidez con la cual las Big Tech Companies, a través de sus servicios, de sus nuevos productos, modifican toda la arena internacional, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, LinkedIn, para conseguir 100 millones de usuarios, tardó 7 años y 11 meses, ¿no? Twitter tardó 5 años y 5 meses. Pero si, por ejemplo, comparamos un TikTok tardó 9 meses, o un Instagram Thread o un ChatGPT son 5 días o 2 meses para lograr 100 millones, ¿no? Por tanto, eso nos permite ver lo vertiginoso y lo rápido que tiene, y además el efecto que tiene sobre la población mundial. Ante estos hechos, Dinamarca dice, bueno, no podemos dejar que nos ocurra como en la globalización, en la cual, aunque se considera de que logró grandes beneficios para un conjunto de países, también generó muchas desigualdades justamente porque no se supo regular, ¿no? Entonces, Dinamarca dice, no debemos de caer en este error y deberíamos de buscar mecanismos, instrumentos diplomáticos para poder contrarrestar cualquier efecto negativo que podría llevarnos a este proceso de digitalización y concretamente el poder de las Big Tech Companies, ¿no? Y por tanto lanza tres nuevos conceptos: el concepto Techplomacia, el concepto Tech de embajadas y el concepto Tech embajadores. Dinamarca propone desarrollar una política exterior focalizada, exclusiva para las Big Tech Companies, y por tanto considera que hay que abrir embajadas, misiones diplomáticas en lugares donde están asentadas estas Big Tech Companies, y por eso abre Tech embajadas en Silicon Valley y en Beijing, porque, como hemos mencionado, las principales Big Tech Companies son estadounidenses y chinas, y designa al primer Tech embajador, que será el embajador Casper, como veremos, ¿no? Bueno, aquí vemos justamente
una fotografía, ¿no?, de las principales grandes empresas tecnológicas, su poder de capital, para que podamos justamente constatar lo que estamos diciendo respecto a su poder económico y por tanto su influencia, ¿no? Y si consideramos que además el ciberespacio ha sido creado por ellos, gestionado por ellos y donde los estados realmente no tienen ni los recursos humanos ni los recursos financieros para poder contrarrestarlo, por tanto son los grandes hegemones en la actualidad, ¿no? Además, Dinamarca reflexiona en que hay diferentes tecnologías disruptivas a las cuales hay que tener en cuenta porque realmente puede representar no solamente un desafío para la vida política, económica, social, cultural y medioambiental con respecto al surgimiento de nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, que hoy está tan en boga, pero existe incluso, ya lo dice en el 17, Dinamarca, que a quien hay que tener en cuenta es a la computación cuántica, ¿no? Hay diferentes estudios, pero muchos mencionan en que bueno, los organismos internacionales, principalmente OCDE y Naciones Unidas, están tratando de identificar la cuantía, pero se considera que si la inteligencia artificial consideramos que es una tecnología disruptiva y que está modificando, la computación cuántica podría ser de 10 a 13, incluso hasta 15 veces más disruptiva de lo que es la inteligencia artificial. Por tanto, imagínense al mundo al que realmente nos enfrentamos si estamos, digamos, preocupados por el impacto de la inteligencia artificial, pues la pregunta es una gran interrogante con la computación cuántica cuando se establezca en su máximo potencial, ¿no? Dinamarca fue el primero, pero inmediatamente, hoy, al día de hoy, hay otros países que han seguido la senda de Dinamarca y Australia, Francia, Alemania, Suiza y Estonia, hoy, por ejemplo, tiene una tech diplomacy, es decir, tiene una política exterior focalizada a las grandes empresas tecnológicas, han nombrado tech embajadores que tienen relaciones con las big tech companies y han abierto tech embajadas ya no solamente en Silicon Valley y en Beijing, sino que también hay otros polos y hubs, ¿no? La propia Unión Europea ha creado un enviado especial para el sector tecnológico e incluso el propio secretario general de Naciones Unidas ha nombrado también su propio enviado especial y como ustedes bien saben, a los que se dediquen a relaciones internacionales y diplomacia, los enviados especiales tienen rango de embajador, por tanto son embajadores de facto. Bien, aquí Dinamarca cuando presenta su propuesta justamente reflexiona y dice que durante las últimas décadas la globalización ha traído prosperidad y mejores condiciones de vida para personas en todo el mundo, también para Dinamarca, pero a nivel global no todos se han beneficiado por igual del desarrollo. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico, la digitalización y el crecimiento exponencial de los datos y la potencia informática, la llamada cuarta revolución industrial, a la cual nos referiremos más adelante. Fíjense que este concepto de cuarta revolución industrial ha tenido tal calado que un país lo recoge como concepto dentro de su estrategia, ¿no? Y de ahí que lo ponga en negrita, ¿no? Tiene un profundo efecto en nuestra economía, mercado laboral y sociedad. Dice además, existe un gran potencial en fortalecer los esfuerzos para promover posiciones comerciales danesas y atraer el conocimiento, la tecnología y las inversiones necesarias. Por eso el gobierno quiere fortalecer la diplomacia económica a través de un esfuerzo dirigido a las economías emergentes, por ejemplo, Asia y América Latina. Aquí resalto América Latina. Ustedes están en la CEPAL, estamos en el marco de un proyecto donde se estudia América Latina, por tanto, tomar nota de ello. Dice, el gobierno está haciendo de la digitalización y del desarrollo tecnológico una prioridad estratégica en la política exterior danesa. Dinamarca debe de posicionarse como un atractivo centro global de conocimiento. Bueno, aquí está el primer Tech Embajador que duró del 2017 al 2020. Curiosamente, Microsoft se lo lleva en el 2020 como vicepresidente para asuntos gubernamentales europeos, ¿no? Lo cual demuestra
que además la diplomacia logró su efecto, ¿no? Porque logró el que realmente las grandes empresas tecnológicas eh, vieran en que los estados querían una regulación y, claro, las big tech companies no siempre quieren una regulación, ¿no? ¿Por qué vaya a querer, si yo soy una gran empresa tecnológica donde yo manejo el ciberespacio, por qué voy a querer que un estado me regule, ¿no? Limitaría mi campo de acción desde el punto de vista de la big tech company. Obviamente, si lo vemos de un punto de vista gubernamental o de ciudadano, podemos hablar de las diferentes vulnerabilidades o vulneraciones que se pueden dar, como lo sabemos en el marco de derechos humanos y de algunos derechos fundamentales. Bueno, en el 2020 fue sustituida por la embajadora Anne-Marie, que además es muy interesante porque ella venía de Davos, ¿no? De Suiza, y trabajaba justamente con el tema de la cuarta revolución industrial y los asuntos públicos en, en el Foro Económico Mundial, ¿no? Que es donde nace el concepto de la cuarta revolución industrial. Bien, por cuestiones de tiempo y para dejar a intercambios, si tienen alguna pregunta, aquí vemos cómo entonces se ha ido consolidando y que además ese concepto de diplomacia también la ha tomado la propia Unión Europea, incluso cómo ha aumentado la atención, la importancia de las nuevas tecnologías también en materia de seguridad, ¿no? Y de ahí que incluso la propia OTAN lanzó una estrategia en cuanto a la inteligencia artificial, por citar algunas de las tecnologías disruptivas, ¿no? Y digo algunas porque solemos focalizarnos en inteligencia artificial, pero hay otras tecnologías disruptivas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, hemos hablado de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es un concepto que le establece Klaus Schwab en un artículo que publica en el 2015 en Foreign Affairs y que en el 2016 publica ya su libro, y él habla de que la humanidad vive un cambio de época en el cual hay una fusión entre el mundo físico, el mundo digital y el mundo biológico, ¿no? Eh, claro, la teoría de Schwab como académico eh, podría ser relevante, no relevante, o seguida o menos seguida. Ya hemos visto que un país como Dinamarca, y que luego hemos encontrado, si ustedes ven documentos oficiales, aparecen en los principales organismos internacionales, es decir, los organismos internacionales utilizan el concepto de la cuarta revolución industrial. Para Schwab, las cuatro revoluciones son la primera que se produce en el 1765 con el proceso de la mecanización, la segunda con el proceso de la producción en masa en el siglo XIX y en el siglo XX la automatización, ¿no? La producción automática, pero que en la actualidad el uso, bueno, la creación eh, la producción y el uso de nuevas tecnologías hace que él llame la cuarta revolución industrial, ¿no? Mencionábamos que este concepto podríamos aceptarlo, no aceptarlo, cuestionarlo o no, y hay muchos académicos que hacen sus teorías, ¿no? Y que pueden ser aceptadas o no por el mundo político en este caso. Sin embargo, claro, hay que recordar que Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial, y como ustedes saben, ese es el gran encuentro que se celebra en enero en Davos, en la ciudad suiza, donde anualmente desfilan los principales líderes políticos, ¿no? De las grandes potencias mundiales, pero también de los organismos internacionales, de los organismos de integración regional, de las propias alianzas defensivas y los propios CEOs de las grandes empresas tecnológicas. De ahí que entonces no sea menor que ese concepto haya salido del foro de Davos, ¿no? Esto hace que entonces hablar de una gobernanza global ya sea coja, ¿no? O sea, tendríamos que entonces hablar de una gobernanza global tecnológica donde son justamente las Big Tech Company las que lideran esta gobernanza global. Entonces ya no son
esa gobernanza multiactores que mencionábamos, donde estaba compartida entre Estados, naciones, organismos de integración regional, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil como ONGs y fundaciones, sino también estas grandes empresas tecnológicas que son las que en realidad definen al día de hoy las grandes agendas de la gobernanza global, ¿no? Eh, Mario, sí, sí, disculpa, solo que por el tema del tiempo, ¿puedes ir como caminando al final, por favor? sí, sí, Disculpa. sí, 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 Gracias. sí. Gracias, gracias. Bueno, aquí hay un mapa sobre los países que regulan y aquí otra de ver que vemos cómo hay una carrera también diplomática por diferentes organismos, Naciones Unidas, UNESCO, la Unión Internacional, la OCDE, la propia Unión Europea, por buscar justamente regular, ¿no? Bien, conclusiones. Los retos para la diplomacia en la era de las tecnologías disruptivas. La primera, que la diplomacia enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno tecnológico en constante cambio, donde los estados deben negociar reglas claras para el ciberespacio y las tecnologías emergentes. Un segundo punto sería que las Big Tech Companies se han convertido en actores de poder global, influyendo en seguridad, economía y sociedad, lo que exige nuevos modelos de relación entre estados y empresas privadas. Es crucial establecer mecanismos internacionales de regulación que garanticen el uso ético y responsable de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la biotecnología o las ciberarmas, ¿no? La regulación debe abarcar todo el ciclo: diseño, producción, comercialización y uso, integrando principios de seguridad, transparencia y derechos humanos. La cooperación multilateral será esencial para evitar brechas de poder y desigualdad tecnológica, fomentando la confianza y la gobernanza global inclusiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la CEPAL, al Jan Monnet Network, a Nuno, a Aline, Fabiola, y en especial al profesor Mario Torres Jarrín, que me toca hoy entonces comentar brevemente. Me presento, también muy breve, Mauricio Caravelli. Yo soy actualmente el coordinador de transformación digital en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores aquí en Chile. En el contexto de estas conversaciones hay mucho para aprender, mucho para compartir, por lo tanto agradezco esta invitación y agradezco en particular la oportunidad para compartir ideas y para enriquecer, como decía el profesor Torres Jarín, la experiencia que se tiene en otros países para nuestra Cancillería en particular. Ahora, debo también hacer algunos disclaimers. Los comentarios y las opiniones respecto a la presentación, como de otros temas, son a título personal. Y además se da en nuestro ministerio, como en muchos, que hay varios roles que tienen que, para enfrentar este gran desafío, compatibilizar sus prioridades. En mi caso, transformación digital busca impulsar la innovación, busca, como decía uno de los retos del profesor Mario Torres, adaptarnos, adaptar la institución, desarrollar capacidades, ver cómo nosotros al interior de la subsecretaría, como diplomáticos, como profesionales, podemos ir incorporando estas herramientas en nuestro trabajo y comprendiendo también el alcance que tienen estas herramientas. Por otro lado, también la discusión tiene varias capas, varios focos, como bien puntualizó también el profesor en esta discusión sobre la tech diplomacy o sobre la diplomacia digital o la diplomacia en la era digital. Hay varias capas de desafíos paralelos que van desde cómo la diplomacia chilena participa en la discusión global, discusiones que se acompañan siempre de expertos, que se acompañan de otros ministerios incluso, no es un resorte exclusivo de la Cancillería, sino que la Cancillería en ese sentido coordina a otros ministerios y a otros actores en la discusión global, hasta capas intermedias de desarrollar capacidades o participar en discusiones locales y también capacitar internamente a que tanto nuestras autoridades como nuestras funcionarias y funcionarios puedan subirse a esta discusión global, a este desarrollo de capacidades que no escapa al día a día de la cotidianidad de los funcionarios y funcionarias que también necesitan usar nuevas tecnologías desde las secretarias, digamos, y quienes acompañan estos procesos de discusión con herramientas que pueden potenciar su trabajo. Por lo tanto, hay varias capas de discusión que bien puntualizó también el profesor. A modo, como decía, de disclaimer, puntualizo también que hay varios niveles, varios actores dentro de la misma Cancillería, dentro del gobierno de Chile, dentro del rol de Estado que tiene también que tener esta discusión.
Pero hay 5 puntos que quiero rescatar, tanto de lo que presentó hoy el profesor como de otros papers y presentaciones que he tenido el agrado de conocer, aunque no hemos tenido el gusto de conocernos en persona. Estamos ahora en una conexión híbrida con todos ustedes también y con quienes nos siguen en línea. Entonces, hecho los disclaimers, hay 5 puntos que yo creo que podemos destacar para esta labor compleja que tenemos al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en una impresión personal como coordinador de transformación digital, si se puede. Y lo primero es destacar lo que ha salido en varias presentaciones hoy, que es el Back to Basics, o volver a estudiar y a reconceptualizar y a preguntarnos qué vamos a entender, tanto por conceptos como tech diplomacia. Hace 10, 15 años los ciberdiplomáticos o los diplomáticos embajadores tecnológicos eran los que participaban en la discusión en Twitter o en Facebook, en Instagram. Eso parece ya algo muy antiguo, pero parecía algo que voy a mencionar también un poco más adelante, una discusión sobre cómo participar en este torbellino de conversaciones que se estaba dando, pero hay varias capas adicionales y en ese sentido el concepto de Heartland o la referencia a un nuevo territorio por conquistar que va a tener impacto en todos los demás, me parece significativo. Así que creo que ese concepto también ayuda a repensar otros conceptos en torno a eso. El segundo elemento es que, como bien dijo el profesor, en Latinoamérica, incluso en Europa, no hay actualmente Big Tech Companies. Están todas estas compañías, todos los grandes jugadores en Estados Unidos, en China. Por lo tanto, hay un largo trecho, hay una brecha que tenemos que ir buscando cómo abordar o cómo suplir eventualmente en algunos aspectos. Y en eso hay una discusión que escapa a las capacidades, como decía, de la Cancillería o de un gobierno, sino que es necesaria esa cooperación latinoamericana con Europa y con otros actores internacionales para entender, para abordar y para regular también cómo estos grandes actores internacionales, en particular los conocidos como Big Tech Companies, que como bien decía el profesor, son un puñado, digamos, son 5 o 10 y controlan la mayor parte de la riqueza, de la información y de las actividades que se desarrollan en línea. Y ese gran desafío, creo yo, se tiene que abordar en conjunto. Por lo tanto, el llamado a cooperar o el desafío que plantea el reto en su misma presentación es fundamental para cualquier actor que quiera entender y abordar estos temas. El tercer punto, que también está en la presentación, pero aquí creo que yo me apelo a una fibra más personal en este rol que me ha tocado como coordinador de transformación digital, es desarrollar las capacidades. Y desarrollar las capacidades se da también por espacios como este, se da por ir buscando la última frontera de cómo se puede ir abordando a nivel global, pero de nuevo a nivel local, a nivel interno, estamos también avanzando en esa reflexión. Y qué mejor que la cooperación latinoamericana entre países para ir también intercambiando buenas prácticas. Eso acelera el aprendizaje. Y el cuarto elemento, lo que hizo el profesor y lo que han hecho otros expositores hoy de invitar a abordar estos neologismos, o buscar nuevos conceptos, buscar nuevas palabras para entender mejor. Creo que la base de la comunicación, como podemos ver, está en el lenguaje y en la medida que nos falten conceptos para abordar lo que estamos abordando, digo, tanto en un rol localizado o en un rol global, en un rol a nivel técnico, a niveles ya políticos y de negociaciones internacionales, necesitamos nuevos conceptos, necesitamos entender mejor qué estamos abordando, desde cómo vamos a definir diplomacia digital o diplomacia en la era digital, hasta como veíamos hoy día en la mañana, los conceptos de lo público, lo privado y cómo las personas desde su teléfono están navegando en plataformas privadas globales y están siendo grabadas en sus hábitos, en sus patrones de conducta, etc. Por lo tanto, hay que repensar todo eso también a través de nuevos conceptos. Y por último, y aquí tomando los conceptos de territorio o de espacios nuevos, si puedo hacer un aporte ya personal a la discusión, es que yo ya pasé los 40 años, digamos, no vamos a decir cuánto, pero poco, y veo que hace 10 años la discusión era otra. Recuerdo hace 10 años, como decía, que el Twitter y el Instagram era la discusión global de cómo la diplomacia se sube a esta red social o a estas redes sociales, y en esa discusión podíamos imaginar un estadio quizá. Escuchaba recién referencia al fútbol. Podemos imaginar un espacio físico donde se está jugando, se están dando discusiones, varios partidos en simultáneo, y había toda una galería de observadores donde muchos políticos y diplomáticos se encontraron de pronto porque las discusiones que importaban en la prensa, los temas relevantes a nivel internacional y nacional, se estaban dando en este estadio. Y de pronto todos necesitamos entrar a la cancha, es decir, cómo vamos a jugar dentro de este nuevo partido. Pasa ahora con la disrupción del COVID en cierto sentido y sobre todo con el conocimiento que se dio al público de las inteligencias artificiales generativas en particular, que conocimos capas subterráneas, conocimos cómo se estaba gobernando dentro de las empresas privadas,
quizás por Cambridge Analytica, quizás por otros escándalos, se fue conociendo que eso se estaba gobernando activamente, que había paradigmas y discusiones que no se estaban dando en la esfera pública. Y luego una tercera capa de profundidad fue la disrupción de la inteligencia artificial como una herramienta para procesar toda la información sobre esa información que se estaba analizando en el conocido antes como data mining. Entonces hay varias capas de profundidad que están escapando no solo al quehacer diplomático, creo que es un avance y en Chile no tenemos todavía, pero quizás pronto deberíamos tener tech ambassadors y tech diplomacy y nuevos actores en este escenario internacional tan complejo de tantas capas, pero creo que a Chile y a muchos países, desde sus tomadores de decisiones a más alto nivel, se le está escapando esta complejidad de varias capas donde necesitamos entender que no es solo participar en Twitter, participar en las redes sociales o aprender a usar ChatGPT o la inteligencia generativa que sea, sino necesitamos entender cómo esa información se está analizando, quién la está analizando, cómo se va a gobernar cada una de esas capas. Y en ese sentido, vuelvo al punto final de la presentación del profesor, que fue la cooperación multilateral será esencial. Así que muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de comentar la presentación, profesor.